Muy buenas noches con todos. Por favor, ya vamos a empezar con la clase. El día de hoy nos toca razonamiento verbal. Y por favor, así como hemos estado haciendo, vamos a empezar con el simulador. Entonces, en este momento ya les comparto en el chat del Zoom el link del simulador en la plataforma de Quizzes. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Nuevamente les repito, tienen que únicamente aplastar el link que acabo de enviarles al chat del Zoom y se les va a abrir una página, ¿no? Ya les voy a mostrar qué página se les va a visualizar. Para los que tal vez estén ingresando por primera vez. Cuando ustedes hagan clic en el enlace que les envié, les va a aparecer esta página de aquí que están viendo en pantalla, ¿no? Ustedes aquí, donde dice tu nombre en Quizzes, únicamente agregan su nombre, su apellido, colocan empezar, ya, y automáticamente les va a llevar a esta página. En esta página les dice esperando a que el anfitrión empiece. Únicamente ustedes tienen que quedarse ahí un momento hasta que yo coloque iniciar y ya les va a empezar a aparecer las preguntas. De acuerdo, entonces, sin más, si tienen alguna pregunta, me la hacen en este momento antes de empezar con el simulador. Listo, en este momento ya voy a colocar iniciar y va a empezar a aparecer las preguntas. Son 30 preguntas de razonamiento verbal de temas varios, ¿de acuerdo? En aproximadamente 8:30 a 8:40 estaré finalizando la actividad y empezaremos ya en clase a revisar las preguntas. Ya, perfecto. Ya el tiempo ha finalizado, ¿no? La mayoría me parece que sí terminó. Estamos en un nivel de precisión del 50%, es decir, estamos 50% acertando de forma correcta, pero hay otro 50% que estamos fallando o que todavía hay cierta dificultad. Ya vi que en algunas preguntas, por ejemplo, en algunas analogías, se habían equivocado, entonces vamos a revisar todo eso. Ok. Les comparto en este momento la pantalla, ¿no? Ya estamos viendo el segundo simulador. De acuerdo, la anterior semana vimos el primero. Ya, en este caso igual, ¿no? Fueron preguntas variadas, preguntas de sinónimos, de antónimos, preguntas de término excluido o también llamado categorización, de analogías, un poco de ortografía eh, y me parece que un poco de sección lógica, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan los ejercicios. Siempre, en primer lugar, sea cual sea el examen en el lugar donde ustedes den, para cualquier universidad que quieran aplicar, siempre les van a tomar significados. Entonces tienen que tratar, nuevamente les repito, como les dije la anterior semana, tienen que ustedes tratar de armarse un diccionario, ¿ya? Traten de vean palabras que ustedes no sepan, escríbanla, vuelvan, busquen su significado, anoten el significado, busquen sinónimos y traten así de ir agregando más palabras a su vocabulario, porque eso les va a ayudar en cualquier ejercicio que ustedes estén realizando. Y ahí, como les digo, en cualquier prueba que ustedes les tomen en cualquier universidad, siempre les van a tomar sinónimos y antónimos. Ahora, el primer ejercicio nos dice lo siguiente: encuentra la palabra que más se asemeja al significado del concepto resaltado en mayúsculas. Pues estamos hablando aquí de sinónimos, significados iguales o lo más semejante parecidos a la palabra que nos resaltan. Aquí nos dice el siguiente texto: no te preocupes, es un asunto baladí. ¿Qué significa baladí? Baladí es sinónimo de la palabra trivial. Ahora, ¿qué significa algo trivial? Algo trivial quiere decir que algo no es importante, que no es trascendental, no es significativo. Ahora, si estamos buscando el sinónimo, ya podemos ir descartando, porque nos damos cuenta que algo trivial, algo baladí, algo que no tiene importancia, pues no tiene nada que ver con romántico o con crucial. Más bien crucial sería un antónimo, porque crucial sería un sinónimo de algo muy importante, entonces no podría ser esa la palabra. Frugal tampoco, frugal es sinónimo de la palabra sencillo, cuando algo es sumamente simple, ¿no?
Y claro, aquí la opción correcta era la opción B, banal. Banal también tiene el mismo significado, ¿no? Que es de poca sustancia o de poca importancia. Este entonces era la respuesta correcta al primer ejercicio. Vamos a ver el segundo. El segundo nos dice lo siguiente. Encuentra la palabra que más se asemeja al significado del concepto resaltado en mayúsculas. Igual, estamos buscando sinónimo. Y la oración nos dice lo siguiente. El mayor problema en el mercado es el nepotismo. Ahora, ¿qué significa nepotismo? Nepotismo es la cualidad, por ejemplo, de ciertos lugares, ciertas empresas, ciertos negocios, donde por tratos, ya sean familiares, sociales, de amistades, ya, digamos, el empresario o la persona que está siendo jefe, ya, otorga un mérito, es decir, como que da un favoritismo a alguien que tal vez no se lo merece. Por ejemplo, digamos que para alcanzar la plaza de un empleo, ¿ya? Digamos que están muchas personas concursando. Ahora, sí, entre esas personas que están concursando está, digamos, el ya, sobrino del dueño, pues es obviamente que en lo general suele pasar que el dueño pues escoge al sobrino. Eso es nepotismo, ¿de acuerdo? Cierto favoritismo que se le da hacia ciertas personas, ya sean amigos o familiares, y por eso la opción correcta era el literal B. Ahora, el antónimo, ¿cuál sería el antónimo? Si nepotismo es sinónimo de favoritismo, el opuesto sería perfecto, sería igualdad, ¿de acuerdo? Entonces, eso también, pueden en las alternativas encontrar ciertas palabras, o sea, en las alternativas pueden estar sinónimos y antónimos, entonces hay que tener mucho cuidado de acuerdo a la instrucción que nos esté pidiendo. La siguiente nos dice, el siguiente ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Identifique el sinónimo de la palabra en mayúsculas, lo mismo igual sinónimo. Para armar aquella máquina necesitó de mucha pericia. Aquí la palabra pericia significa habilidad o destreza, ¿no? Ahora, pero la palabra, claro que nos están señalando es la palabra armar. Ahora, de acuerdo a esta oración y en ese contexto que se arma esta oración, porque dice que está armando aquella máquina, ¿cuál sería su sinónimo más próximo? Exacto, perfecto, Sasha. Muy bien, sería ensamblar, porque en este contexto la palabra armar tiene el significado de formar una cosa con otra, es decir, como componer, formar, o como ahí la palabra nos dice, ensamblar. Y claro, aquí la opción correcta era el literal C. Solo estamos viendo aquí significados, ¿no? Vamos a ver el siguiente. Lo mismo nos dice, elige la palabra que más se acerca al significado de mitigar. Ahora, ¿qué significa mitigar? Mitigar tiene algunos significados. Por ejemplo, puede tener uno de ellos la palabra calmar, puede ser sinónimo de la palabra calmar, de la palabra aplacar, puede ser tranquilizar también o suavizar. Ya, por ejemplo, digamos, en una discusión, se quiere mitigar la discusión, es decir, se quiere que se haga más suave, más calmada, más serena. Eso sería el significado de mitigar. Ahora, de acuerdo a las alternativas, pues, ¿cuál se asemeja más a este significado? Tenemos la palabra grabar, pues más bien sería el opuesto, descartamos. Enfrentar, opuesto también, descartamos. Herir, pues no tiene contexto en este caso. Y claro, la palabra que más se asemeja sería la opción B, que significa atenuar. ¿Qué significa atenuar? Pues disminuir, ¿no? Disminuir, por ejemplo, la importancia, la intensidad, el hecho de algún suceso que esté pasando, que es lo mismo que calmar, tranquilizar, aplacar o suavizar. Vamos al siguiente, nos dice, elige la palabra que más se acerca al significado de saña. ¿Qué significa saña? Saña es sinónimo, por ejemplo, de iracundo o, por ejemplo, de colérico o cólera. Ahora, ¿cuándo alguien está iracundo o colérico? Cuando esa persona siente mucha ira, ¿de acuerdo? Ira, enojo, enfado. Y claro, vemos que en las opciones, pues la que más se asemeja es la B, rabia. Y este sería entonces su sinónimo.
¿Ya? Entonces recuerden siempre, saña significa cólera, estar iracundo, con mucha ira, enojo, furia, etc. Vamos ahora a la siguiente. Nos dice, sustituye la palabra en mayúsculas. Miren en este caso cómo ya cambia la instrucción. Nos dice para dar un sentido opuesto. Ya siempre yo les voy a recalcar, cuando estén entre sinónimos y antónimos, siempre es importante que lean el enunciado, porque les va a pasar. Y lo digo porque muchos estudiantes lo han vivido y lo han contado. En la prueba, pues está así, ¿no? Tal y como estamos viendo ahorita. Sinónimo, 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 pero tras en medio de esos sinónimos le está pidiendo la instrucción un antónimo. Y tal vez por lo que estamos acostumbrados en ese momento de estar escogiendo sinónimo, 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 pues cuando nos piden el opuesto, escogemos su sinónimo en lugar de su antónimo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Aquí nos dice sentido opuesto, entonces ya no tendremos que buscar el significado igual, sino tendremos que buscar el significado contrario. Aquí nos dice las mujeres estaban relegadas. Primero hay que definir qué significa estar relegado. Relegado significa estar apartado, es decir, cuando a alguien, a una persona se le hace de lado. Ya entonces significa estar apartado. El opuesto de que a alguien le hagamos un lado, ¿cuál sería? Considerar. Sería considerar. O en otra palabra también podría ser incluir. Y claro, aquí la opción correcta era la D. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Nos dice, igual, miren, elija la palabra que más se aleja del significado de garrafal. Igual, estamos buscando antonimia. Si garrafal significa algo, por ejemplo, en importancia, en hecho, en objeto, que es enorme, grande, el opuesto será algo Leve. pequeño o leve. Exacto. Opción correcta, entonces, literal, B. Vamos al siguiente, nos dice, elige la palabra que igual, que más se aleja del significado de voluble. ¿Qué significa algo que sea voluble? Cuando algo es inestable o en otras palabras, cuando algo pues varía mucho, no se mantiene intacto, sino que siempre va a estar variando. Algo variable. El opuesto será entonces algo que siempre se mantiene. En otras palabras, algo Constante. constante. ¿Qué significa constante? Pues que permanece, ¿no? Y por lo tanto se repite siempre. La siguiente nos dice, elige la palabra que más se aleja, lo mismo, antonimia, que más se aleja del significado de usurpar. ¿Qué significa usurpar? Usurpar quiere decir cuando, por ejemplo, una persona, digamos, se aprovecha o se apropia, ¿ya? Se apropia de algo que no es suyo, que tal vez lo puede ser, pero que algo se apropia de esa cosa a la fuerza, con violencia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esta persona se apropia o usurpa, pues no lo está haciendo con el consentimiento de la otra persona, porque está haciendo esa acción, pues, de infringir. Ahora, el opuesto, ¿cuál sería? Respetar. Ya, bueno, puede ser, ¿no? Pero hay una palabra más exacta. Sería conceder. ¿Por qué? Porque la persona que usurpa, por ahí en los comentarios decían, es como un ladrón, parecido, ¿no? También se puede utilizar en ese contexto. Pero le decía, la persona que usurpa es cuando esa persona se apropia de algo que no es suyo a la fuerza. Entonces, claro, pues la otra persona, poniendo esa contraparte, la otra persona pues no le está dando su objeto. Esta otra persona se está apropiando de algo que no es suyo. El opuesto que más se acercaría, pues sería, por ejemplo, cuando la otra persona por voluntad le da aquel objeto o cosa. Entonces, la acción contraria sería conceder. Uno se apropia sin voluntad, lo opuesto sería conceder. ¿Por qué? Porque ahí sí está involucrado la voluntad de la persona. Y en este caso, pues sería la palabra que más se asemeja. ¿Ya? Vamos al siguiente. Miren, hasta aquí ya hemos acabado un poquito la parte de significados. Y como les digo, siempre les van a tomar, ¿ya?
Vamos a ir a otra tanda que tiene que ver con categorización o término excluido. Este tema también es típico, no siempre les van a tomar en todos los exámenes. Ya son 10 años que siempre les han ido tomando este tipo de preguntas. ¿Ya? Y vamos a ver cómo se resuelven. Si nos dice, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría, significa que nosotros tenemos que buscar, vamos a hacer una discriminación. Vamos a buscar aquella palabra que es diferente al otro resto de palabras que están dentro de las alternativas. Ya, aquí también vi que algunos se habían confundido. La opción correcta era el literal D. ¿Por qué? ¿Cuál era la relación que tiene el 1, el 3 y el 5 que no tiene el 2? ¿Cuál encontraron ustedes los que acertaron de forma correcta? Son impares. Exacto, son números impares, mientras que el 2 es número par y ahí está la diferencia. Sí, la diferencia más notoria, la más general, y por eso esta era la respuesta correcta. Vamos al siguiente. A ver, aquí igual nos dice, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría. Tenemos la palabra pediátrico, biólogo, cardiólogo y oncólogo. ¿Cuál sería diferente y por qué? Biólogo. ¿Ya qué le diferencia el biólogo al pediátrico o al cardiólogo? ¿Qué estudia el biólogo? O sea, por ejemplo, yo las diferencié porque eran especialidades. O sea, ya como más Ya son aparte. especialidades ya de la medicina, ¿ya? Ya, pero el biólogo, ¿qué estudia? El biólogo estudia la vida en sí. Por lo tanto, cuando estudia la vida, va a estudiar los seres inertes y los seres vivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un biólogo también estudia, por ejemplo, la tierra, los minerales, también va a estudiar en cambios ellos como las plantas, los animales, el ser humano. Entonces, en sí, el biólogo estudia la vida. También, por ejemplo, estudia el reino de los hongos, que también es vida. Pero, ¿qué pasa con estas otras ramas? En cambio, estas son ramas de la medicina en sí, y sabemos que en este caso, cuando hablamos de medicina, pues hablamos del estudio del ser humano innato como tal. Entonces, el pediátrico pues se encarga de estudiar enfermedades de los niños, el cardiólogo, enfermedades del corazón, el oncólogo, enfermedades que se relacionan con el cáncer, ¿de acuerdo? Pero el biólogo no, porque él se encarga de estudiar la vida como tal. Y por eso esa era la palabra que no pertenecía al grupo. Ya, vamos a la siguiente. En este también vi que la mayoría se había equivocado. Nos dice, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría. Tenemos aquí la palabra solidaridad, competencia, apoyo y amistad. Miren, aquí no siempre vamos a encontrar relaciones en significados exactos, es decir, por ejemplo, cuando buscamos sinónimos, sino que hay que buscarlos, por ejemplo, con la parte de la afinidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tratar de agrupar a las palabras lo más posible buscando una relación que éstas tengan. Entonces, miren, cuando alguien pues tiene esta cualidad de ser solidario, de dar, de ayudar, cuando esta persona es solidaria, está brindando apoyo. Y al mismo tiempo, cuando hacemos esta actitud de ser solidarios, también está involucrada ahí una amistad o ser amable como tal. No siempre, pero en la mayoría de casos. Mientras, ¿qué pasa con la competencia? La competencia, en cambio, viene a ser sinónimo de una rivalidad, de una disputa, de una contienda. ¿Por qué? Porque hay una, ¿no es cierto? Hay una rivalidad entre dos bandos, que en la competencia para nada vamos a ver el término de apoyo, de amistad o de solidaridad. Puede que tal vez estén involucrados, por ejemplo, una competencia entre amigos, puede que sí exista, pero como les digo, aquí siempre hay que encontrar la palabra que vemos que más se aleja, por alguna razón que sea. Y en este caso, pues, la competencia, como tiene que ver más con la rivalidad, se alejaría más de la solidaridad, del apoyo y de la amistad. Porque estas van más ligadas. Opción correcta, entonces, literal B. ¿Ya? Vamos a la siguiente. A ver, aquí nos dice igual, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría. Y aquí tenemos verbos. Pero, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, cuando ustedes no encuentran una relación con significados o con clasificarlos, como hacemos, por ejemplo, con animales o plantas, y solo nos dan palabras llanas, tenemos que fijarnos siempre en lo que se conoce como categoría gramatical.
Perdón la letra, no estoy con el mouse. En lo que se conoce como categoría gramatical. ¿Qué es la categoría gramatical? Fijarnos en la estructura en sí de las palabras. Por ejemplo, en este caso, si nos damos cuenta, todas las palabras son verbos, ¿no? Que es una categoría gramatical. Todas ellas son verbos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué característica tienen estas palabras? Que la opción A, la B y la C son verbos llamados verbos en infinitivo. ¿Por qué? Porque no están conjugados. Mientras que, ¿qué pasa con la opción D? La palabra iremos. ¿De qué verbo infinitivo viene? Del verbo ir. Futuro. Ajá. Y entonces, claro, está conjugado en futuro. Nosotros iremos al parque mañana, por ejemplo. Como está conjugado, la opción D sería la palabra que no pertenece a la categoría, porque todos los otros verbos están en infinitivo, están en base, no se conjugan, pero la opción D pues sí está conjugada y por eso no pertenecería a la categoría. ¿De acuerdo? En términos más sencillos, todos terminan en AR menos la opción D. Ya, vamos a la siguiente. Igual nos dice, encuentra la palabra que no pertenece a la categoría. Tenemos oscuridad, noche, sueño y pensamiento. Lo mismo, aquí hay que tratar de agruparlo. Si nos damos cuenta, pues la oscuridad se asemeja, ¿no es cierto? Se acopla con la noche, porque en la noche siempre vamos a encontrar oscuridad. Y la noche y la oscuridad pues van a estar relacionadas con el sueño. Ahora, el pensamiento, en cambio, viene a ser algo que lo podemos tener en cualquier tiempo, ¿no es cierto? Ya sea en la mañana, en la tarde, en la noche. Es decir, el pensamiento es innato, va a estar en cualquier parte del día. Y por eso esta era la opción, claro, que no pertenecería en este caso a la categoría. Ya, vamos al siguiente. En este también vi que algunos se habían equivocado. ¿Qué pasa cuando nos dice encuentren la oración? Ya no nos dicen la palabra, nos dicen la oración que no pertenece a la categoría. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues lo siguiente, ¿ya? Vamos a fijarnos en ciertas características, no tanto en lo que dice la oración, sino más bien vamos a fijarnos, por ejemplo, en el sustantivo de la oración, en el artículo de la oración o en el verbo de la oración. Por ejemplo, ¿cuáles son los artículos? No, la, el, la, los, las, un, uno, unos, unos. Esos son los artículos. ¿Cuáles son los sustantivos? Pues todos aquellos que se nombran dentro de una oración. Todo aquello que se puede nombrar, ya sea animal, cosa, objeto, pensamiento, acción. Y los verbos, pues, son aquellos que se pueden conjugar y, pues, claro, indican una acción específica dentro de la oración. Puede que pase lo siguiente, por ejemplo, en un ejercicio puede que les coloquen a todos en los artículos en masculino, pero uno está en femenino. Ahí esa sería la palabra que no pertenece. Pero en este caso, por ejemplo, si nos damos cuenta, hay una variedad en el verbo. ¿Qué pasa con el verbo? Quiero que alguien, a ver si es que se dio cuenta. ¿Qué pasa? O sea, ¿cuál es la opción correcta y por qué sería en el caso de ver el verbo? Las personas que escriben historias son escritores y escribanos vendría siendo como, o sea, si lo leemos así no tendría sentido, porque realmente se utilizaría como escríbanos. Ya, bueno, sí, los escribanos son, antiguamente se les llamaba a las personas que hacían cartas, ¿no? Sí, si se dan cuenta, claro, la oración pierde un poco el sentido, sí, pero, por ejemplo, cuando la CENESID hizo estas pruebas, colocó oraciones que no tenían sentido para nada. Entonces, por eso les decía, fíjense más bien en la categoría y fíjense en el verbo. Miren, aquí dice los vaqueros arrearán las vacas, futuro. Los sastres coserán los trajes, futuro. Los escribanos o escritores escribirían las historias. ¿Qué pasa aquí? Porque si lo hiciéramos en futuro normal, sería los escritores, digamos, escribirán las historias. Pero aquí dice, escribirían las historias. ¿En qué tiempo creen que esté? Está en tiempo condicional. Y la siguiente dice, los porteros
cuidarán las porterías. Está igual en futuro. Por lo tanto, el verbo que es diferente a los otros porque está en una conjugación diferente al resto, sería la opción C. ¿De acuerdo? Dice escribirían. Y si le pusiéramos en futuro normal sería escribirán las historias. Pero miren cómo todos igual terminan en ran. Arearán, coserán, cuidarán, pero este no tiene esa misma terminación. Y por eso esta es la palabra que no pertenece a la misma categoría que las otras oraciones. Bueno, esta sería la oración que no pertenece a la misma categoría que las otras oraciones que nos da el ejercicio. ¿De acuerdo? Es por la conjugación del verbo. ¿Sí está claro este ejercicio tal vez? ¿Hay alguna duda? ¿Ninguna? Ok. Pasemos al 16. Nos dice lo mismo, seguimos en término excluido. Elige la palabra que no pertenece a la misma categoría que las demás. Aquí también se habían equivocado bastante. Nos dice colonizar, implantar, crear y constituir. Aquí hay que basarnos específicamente, si nos damos cuenta, las palabras sí tienen cierta semejanza en significado. Entonces nos vamos a basar específicamente en el significado y a tratar de relacionarle con su significado. Ahora, ¿qué significa implantar? Implantar es lo mismo que utilizar la palabra instaurar o también, por ejemplo, la palabra fundar. ¿Qué quiere decir instaurar o fundar? Significa establecer una cosa. Puede ser un objeto, una reforma, una acción o pensamiento, pero significa establecer algo nuevo. Cuando se crea algo, pues también se puede establecer o tiene también el significado de establecer algo nuevo, por ejemplo, un pensamiento. Cuando se constituye, o como aquí dice la palabra, constituir, ¿qué significa igual? Igual significa instituir, por ejemplo. O fundar. O formar. Que miren, tiene el mismo significado. ¿Qué igualdad vemos en estas tres palabritas? Que cuando se utiliza la palabra implantar, crear o constituir, se habla de crear algo nuevo, algo que antes no estaba, sea mínimo el cambio, pero tiene que ver con crear algo nuevo. Por ejemplo, cuando digamos, se funda o se crea, digamos, un hospital. Ya sea que un hospital, claro, es igual que otros hospitales, pero es nuevo. Ya nunca va a ser sumamente idéntico a otro. Lo mismo cuando se implanta, por ejemplo, una reforma, una ley o cuando se constituye también algo. Entonces, esto tiene que ver con la parte de crear algo nuevo. Pero, ¿qué pasa cuando utilizamos la palabra colonizar? Colonizar, si ustedes se investigan, quiere decir apropiarse de un territorio, por ejemplo, que ya estaba ahí, claro está, es como la palabra descubrir, ¿ya? Entonces se ocupa un territorio, por ejemplo, que antes no era de la persona que está colonizando, utilizando ¿qué cosa? La fuerza, la amenaza, la violencia. Ahora, alguien que coloniza un nuevo territorio no es que esté creando ese territorio, ¿de acuerdo? Simplemente se está dando cuenta de algo que siempre estuvo ahí, pero que esa persona o ese conjunto de personas lo ignoraba, no sabían que existía. Por lo tanto, colonizar puede tener el sinónimo de la palabra hallar o encontrar, descubrir o ocupar un territorio que antes ya estaba. Y por esa razón, la opción A era aquella palabra pues que no pertenecía a la misma categoría que las demás. ¿De acuerdo? Esa era entonces la respuesta correcta. Hasta aquí se termina esta parte de término excluido. Esto se llama término excluido. Vamos ahora a ver un poquito de analogías, ¿de acuerdo? Ahora, para ver analogías, vamos a ver lo siguiente. Siempre en analogías vamos a buscar relaciones, ¿sí? Relaciones de palabras. Siempre nos van a dar un par de palabras. O como en este caso, tres palabras, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este caso? Es buscar esa semejanza de relación entre un par.
Por ejemplo, siempre generalmente vamos a analizar la analogía de la siguiente forma. Siempre va a haber un término A, un término B, un término C y un término D. Ahora, dentro de las analogías nos pueden pedir, nos pueden quitar, más bien dicho, del ejercicio muchas partes, ¿no? Nos pueden quitar, por ejemplo, el término A y el término C, o nos pueden quitar el término B y el término D. Entonces, puede haber este juego, ¿no? De quitar partes del fragmento a esta analogía. En este caso, por ejemplo, únicamente en el ejercicio se ha omitido el fragmento D. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros siempre? Por lo general, en un 90% tenemos que analizar primero siempre la analogía de esta forma. ¿Qué relación existe entre A y B? Ahora, si clavar tiene que ver con asegurar, claro, porque cuando clavamos algo, pues estamos asegurando dos objetos, uno contra el otro. Cuando se desatornilla, ¿qué acción será? Sería entonces, Se en va a este caso, aflojar. aflojar, ¿sí? Miren, en este caso no es tanto como buscar el sinónimo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí no es que buscamos porque cuando hablamos de sinonimia, hablamos de buscar el significado exactamente igual al otro o el que más se asemeja al otro. En este caso buscamos relación. Ya, en este caso, por ejemplo, estamos buscando una relación de función. Si clavarte tiene la función de asegurar, desatornillar tiene la función de aflojar. Por ejemplo, si tenemos, digamos, un animal, el oso es, digamos, ya es de color marrón. Podemos ponerle la gallina, ¿de qué color será? Miren cómo formamos igual esta relación en analogías. Y no es que estamos buscando el sinónimo, ¿sí? Porque oso no es sinónimo de marrón, pero buscamos una relación. Entonces, si oso es de color marrón, por ejemplo, que sería la relación que encontramos aquí, la gallina es de color, podemos decirle, ¿qué será? Amarilla, blanca, bueno, hay muchos colores, ¿no? Y claro, buscamos relaciones. Entonces, eso tiene que ver las analogías, ¿no? Ir buscando relaciones de palabras. Ahora, por ejemplo, también nos pueden, en analogías también, sí, nos pueden pedir que busquemos el sinónimo como tal, sí, también puede haber los casos. O, por ejemplo, puede haber los casos en que nos den una relación de antónimos, nos den dos palabras cuya relación entre sí es de antonimia. Entonces, claro, ahí en las alternativas tendremos que buscar una relación que también sea de antonimia, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio de aquí que justo nos aparece. Nos dice, elige el par de palabras que asemeja la relación entre A. Se silenció, sí, perdón, se fue el micrófono. Ya, entonces les decía, ¿no? Entre hablar y gritar, pues, ¿qué relación podemos aquí encontrar? No es una relación de antónimos, porque el antónimo perfecto o directo, como se suele llamar, de gritar sería estar callado, callar, sería lo opuesto. En este caso, miren, vemos una relación que se conoce como intensidad, ¿ya? ¿Qué tiene que ver la intensidad? Miren cómo la palabra hablar sería emitir voz, ¿no es cierto? Emitir un tono de voz, pero un tono de voz podemos llamarle normal, que este tono de voz es menos intenso que cuando se hace la acción de gritar, porque gritar también se utiliza la voz, pero en un tono más alto. Miren cómo la palabra hablar es menos intensa que la palabra gritar. Esa sería la relación. Ahora, dentro de las alternativas, ¿con cuál se asemejaría? Siguiendo esta relación. Reír y carcajear. Exacto, sería reír, sí, muy bien, y carcajear. Miren cómo reír, pues sería como que, claro, emitir una risa no tan fuerte como cuando hacemos la acción de dar carcajeadas, ya, porque ahí ya se sube el tono, porque tal vez la acción es más chistosa, pero miren cómo hay esa relación también de intensidad.
¿De acuerdo? Y por esa razón la opción correcta era, repito, que hay una relación de intensidad. Hay que escoger la relación que sea más específica o más precisa. Vamos ahora a ver el ejercicio número 19. El 19 nos dice lo siguiente. Elige el par de palabras que asemeja la relación entre vehemente y ardiente. Aquí también se habían equivocado. No sé, tal vez hubo un poquito de confusión por el significado de la palabra vehemente. Tal vez no lo conocíamos mucho o no lo podíamos relacionar con ardiente. ¿Ya? Si nosotros nos vamos a buscar el significado de vehemente, nos va a decir que es cuando, por ejemplo, podemos decir una persona o una acción, persona en sí, se manifiesta ya con las siguientes cualidades. Cuando esta persona tiene mucha pasión. Es por eso que vehemente, el sinónimo de vehemente sería la palabra apasionado. Ahora, cuando una persona actúa de forma apasionada, ¿qué quiere decir? Que esta persona tiene mucha energía, mucho vigor, mucho corazón, alma, pensamiento para cumplir algo que se ha propuesto. Entonces, esa es cuando esta persona tiene esa firmeza o esa convicción y esa fuerza para conseguir algo, se le dice esa persona es vehemente. Ahora, ¿cuál sería entonces la relación con ardiente? Claro, cuando una persona es apasionada por algo, un sinónimo no tan común sería la palabra ardiente. ¿Por qué? Porque la palabra ardiente también tiene que ver con la fuerza. No solo la arder tiene que ver con las llamas, que sería un significado también válido. Pero si nos vamos al contexto de describir la palabra ardiente como un adjetivo, es decir, como una actitud, diremos que la persona que es ardiente también tiene esa fiereza, esa firmeza y esa determinación para conseguir un objetivo. Que miren, puesto de esa forma o visto de esa forma, ambos pueden actuar como sinónimos. Si los dos son sinónimos, tenemos que buscar en las alternativas un par de palabras, perdón, que también tengan esta misma relación. ¿Cuál relación? De ser entre sí también sinónimos. Vamos a ver entonces las alternativas. A ver, ¿qué significa la palabra afanoso? Afanoso quiere decir a una persona que es perseverante, es constante para conseguir algo. Ahora dígame, ¿la palabra constante es sinónimo de la palabra contento? Pues no, descartamos entonces, porque no son sinónimos. Vamos a la siguiente, la palabra apático, es decir, una persona que es apática, ¿qué características tiene? Pues la persona está opacada, triste, sin ánimo, sin energía, no le importa nada. Ahí decimos la persona está apática, sea cual sea la razón, pero esa es la actitud de la persona cuando le decimos no es apática. Ahora, una persona que es apática y una persona que es indiferente, ¿será lo mismo? ¿Por qué? Porque una persona que es indiferente igual, le da lo mismo cualquier cosa. ¿Pueden actuar como sinónimos? Sí. Vamos a ver las otras alternativas. Violento y amoroso, no, son antónimos. Imposible que ambos tengan el mismo significado, descartamos. Y difícil y grosero, pues tampoco son sinónimos. Por lo tanto, la única alternativa que vemos que sería viable en este ejercicio sería la opción B. Así como vehemente y ardiente son sinónimos, lo mismo, estos se relacionan con apático e indiferente. Ya, ¿en qué se a ver, Melanie perdón, ¿cómo dice? Madeline nos dice, ¿en qué se diferencia antipático y apático? Ya, apático es más cuando tienes una actitud que me importista y en otro contexto también cuando estás muy triste, lóbrego, melancólico, ¿de acuerdo? Antipático, en cambio, es cuando la persona, podemos decirle, es grosera en sí, odiosa, en otras palabras. Ahí decimos es antipático, porque ya no es que está triste, porque la palabra apático puede ser sinónimo también de triste. En cambio, la persona que es antipático, en cambio, quiere decir que es grosera, odiosa, violenta también en ciertos contextos. Sí, entonces esa sería la diferencia. Ya, vamos al ejercicio número 20. Nos dice, elige el par de palabras que asemeja la relación entre leer y libro. A ver aquí, ¿qué relación le vieron entre leer y libro? Un verbo y un objeto. Perfecto.
un verbo con su respectivo objeto o sustantivo, también podemos llamar. Un objeto o sustantivo. Ahora, vamos a ver las alternativas. ¿Cuál de ellas tiene esta misma relación? Verbo, objeto o verbo y sustantivo. Un objeto es un sustantivo, ¿no? ¿Con cuál le asemejan? Con la C, escuchar y disco. Escuchar y disco, exacto. Miren cómo la palabra escuchar pues también es un verbo y disco pues también sería un objeto. Así como también sería, por ejemplo, su acción con su respectivo objeto. Se lee, pues, por lo general libros, se escucha por lo general discos. Entonces sí, la opción que más se asemeja sería el literal C. Perfecto. Y esa sería entonces la respuesta. Si nos damos cuenta también, por ejemplo, alguien puede decir, pero también puede ser la opción B, asistir y cine, porque asistir también es verbo y cine también es, podemos decirle, sustantivo o objeto. Pero si nos ponemos a analizar más profundo, miren cómo leer y escuchar se relacionan bastante porque tiene que ver con los sentidos, con los 5 sentidos que tenemos. Y miren cómo la palabra asistir no, ¿no es cierto? Porque tiene otro significado, no tiene que ver con los sentidos como sería el ver, escuchar, palpar, oler, que serían los sentidos que manejamos. Y miren cómo también la palabra cine, más que un objeto, es un lugar. Entonces también por eso podemos descartar, ¿ya? Vamos ahora al número 20, al ejercicio número 21. Nos dice lo siguiente. Elige la o las palabras que al colocarse en los espacios en blanco completen mejor el sentido de la oración. Aquí tenemos que ver bastante, cuando llenemos oraciones podemos ver 3 cosas, ¿no? Podemos ver el contexto de la oración, si es que vemos que en las alternativas amerita eso, como en este ejercicio. Podemos ver también la parte de la gramática, o también podemos ver la parte de significados, cuando el ejercicio es más complejo. Y vamos a ver en este caso cómo nos da el ejercicio. Nos dice, su criado es su, a quien confía todos sus secretos. Perfecto, aquí solo tenemos que ver el contexto. Ahora, aquí está la clave, ¿no? Nos dice, confía todos sus secretos. ¿Cómo se le llama a una persona que se le puede confiar todos los secretos? ¿Cómo se le dice? Perfecto, aquí lo han señalado. Confidente, ¿sí? Un confidente, porque un confidente es una persona pues confiable a la cual pues nosotros le podemos decir o contar pues cualquier secreto. Servil pues tiene más el significado de crianza o de los criados, de la servidumbre, en este caso pues no amerita. Y vemos que guerrero y portavoz pues tampoco. Portavoz más bien sería alguien que lo dice a los 4 vientos cualquier cosa, que tiene esta característica. Y aquí en cambio estamos hablando de confiar secretos. Secreto es algo que no se puede decir. Y por eso, claro, era la opción C. Vamos a la siguiente, nos dice. Por ahí me están borrando la línea que le hicieron, ¿sí? Ya nos dice, distinguir o separar un elemento de otro es un proceso de... ¿Cómo se le llama al proceso que tiene esta característica? Distinguir, perdón, o separar un elemento de otro. ¿Cómo se le llamará? Ordenamiento, definición, clasificación. Exacto, sería clasificación. Cuando hacemos la acción de clasificar, pues estamos haciendo eso, ¿no? Haciendo una distinción entre semejanzas o diferencias entre 2 objetos, 2 lugares, 2 acontecimientos, etcétera, 2 elementos. Entonces se está haciendo una distinción. Perfecto, el literal correcto es la opción C, clasificación, ¿no? Identificación más tiene que ver con la parte de descubrir qué hay. Aquí no estamos descubriendo, estamos como les digo, no haciendo una distinción entre 2 objetos para ver sus semejanzas o sus diferencias. Eso sería la clasificación. Vamos al siguiente. A ver, nos dice. Déjenme borrar un ratito la rayita que está ahí. Ya. Ya, la siguiente nos dice, aquí también vi bastantes equivocaciones, ¿ya? Si ustedes se acuerdan, los que estuvieron en la semana anterior, había ejercicios que nos decía, elige la palabra que le da más sentido.
Ya, cuando nos dice elige la palabra que le da más sentido, estamos hablando de sección lógica, que en sección lógica vamos a ver, el ejercicio se mueve de otra forma. Tenemos que ahí encontrar qué palabra le define mejor a la palabra que nos están dando. Pero en este caso nos dice elige la palabra que cambia el sentido de la oración. Es súper fácil. Aquí nos van a dar siempre una afirmación. ¿Qué significa una afirmación? Una oración que podemos llamarle que está incompleta, sí, pero que está ya diciéndonos algo que puede ser real, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice, elige la palabra que cambia el sentido de la oración y nos da la siguiente oración. Cuando estudiaban, todos realizaban. Aquí es fácil, solo tenemos que hacer lo siguiente, como cuando buscamos término excluido. Buscamos 3 palabras que se asemejan, que son semejantes, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar una que no tiene esa misma semejanza. Y esta palabra que no tiene semejanza, o que no se relaciona, que no tiene afinidad, esa palabrita va a ser la palabra que cambia el sentido de la oración. Ahora, cuando todos estudian, claro, todos, ¿qué pasa? Dedican mucho tiempo, dedican esfuerzo mental o físico, y también pues ahí puede estar involucrado el silencio. ¿No es cierto? Porque necesitamos silencio para poder estudiar. Pero el apuro, pues es una palabra que no va a estar siempre involucrada, va a ser la que más se aleja, y por eso esta sería la opción correcta. Esa es la palabra que cambia el sentido de la oración porque no se relaciona con las demás palabras. Lo mismo vamos a hacer en el siguiente ejercicio. Por favor, me están borrando esto, ¿sí? Porque cuando, ya, gracias. Ya, vamos al siguiente, nos dice igual, elige, miren la palabra que cambia el sentido de la oración. Vamos a seguir la misma dinámica. Aquí nos dice, durante el juicio, todos los implicados, ¿qué hacían? ¿Cuál es la palabra que es diferente al resto? Que al final es lo que nos está preguntando el ejercicio, solo que con otro enunciado. La opción, bueno, la mayoría dice la opción C, exacto. Ahora, ¿qué relación vemos? Si nos damos cuenta, la palabra manifestar, declarar y confesar se relacionan porque tienen que ver con hacer público, algo que se dijo, es decir, que todo el mundo pues lo escuche. Pero la palabra conocer pues no tiene ese mismo significado, no es sinónimo como la palabra manifestar, declarar y confesar. Vemos como la opción C es la palabra que más se aleja de la relación entre las otras palabras y por eso esta es la palabra que cambia el sentido de la oración. Ya, y esa sería entonces la respuesta. Y aquí en el chat nos dice, sí, a veces nos pasa eso, ¿no? A ver, sí es verdad, a veces leemos muy rápido por el tiempo, o cualquier factor también, ¿no? Y nos tendemos a confundir. Entonces puede que pase esto. Por ejemplo, aquí dice que cambia el sentido. La forma de resolución del ejercicio es diferente a si es que el ejercicio nos dijera lo siguiente. Elige la palabra que da sentido a la oración. Si nos dijera, elige la palabra que da sentido a la oración, la forma de resolución ya fuera completamente distinta. ¿Sí? ¿Ahí qué tendríamos que hacer? Buscar en cambio la palabra que tiene mayor relación con una palabrita que nos va a dar la oración en afirmación. No sé, me parece que la anterior semana sí vimos un ejercicio, me parece que era el siguiente, por ejemplo. No sé si recuerdan los que estuvieron. Decía, un abismo siempre implica o siempre implica, ¿qué cosa? Y si me dice, elige la palabra que da sentido a la oración, y si estuviera este enunciado, ¿ahí qué tendríamos que hacer? En cambio, basarnos en la palabra base de la oración, que en este caso sería abismo, y buscar aquella pues que la define. Ya no que es diferente, sino en este caso que la define.
Y miren cómo ya, en ese caso, claro, ahí la respuesta era profundidad, sí se acuerdan, ¿verdad? Entonces, claro, en este caso, ya la forma de resolución cambia, ¿no? Y vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, identifica el significado del refrán. Dios da pan al que no tiene dientes. Aquí en este caso tenemos que buscar el significado del refrán, nada más. ¿Qué son los refranes? Refranes son dichos populares antiguos que solían decirse de forma anónima con el objeto de darnos un consejo, ¿ya? O de que nosotros, claro, recapacitemos de alguna acción que estemos cometiendo de forma errónea. Entonces, esa es la finalidad de un refrán, dar un consejo en sí, ¿ya? Aquí nos dice, Dios da pan al que no tiene dientes. ¿Cuál sería el, perdón, la respuesta correcta? El significado de este concepto. Más bien es mi abuelo quien me agobia. Bueno, ¿qué puede ser? Solo está tratando de protegerte. Y creo que no debe ser. Por ahí se desactivó alguien el audio. Ya sería exacto el literal C. Cuando dice Dios da pan al que no tiene dientes, lo que nos quiere decir el dicho es que muchas personas ya se le brindan muchas oportunidades o las oportunidades le llegan sí que se lo merezcan o reciben ayuda sin que pues esta la hayan buscado o merecieran en sí la ayuda. Y claro, pues la opción correcta sería entonces literal C. Vamos a ver el siguiente, nos dice, el perro con rabia a su amo muerde. ¿Cuál será el significado de este refrán? ¿Por qué me dirá perro y rabia y a su amo muerde? Si nos damos cuenta, la rabia es una enfermedad peligrosa, ¿no es cierto? Que hace que el perro, ¿qué pasa cuando el perro tiene rabia? Este perro se vuelve agresivo, se vuelve, pues no quiere que le toquen por la misma enfermedad. Entonces, por eso, pues puede llegar al contexto de que llegue a morder al propio amo, a quien le da de comer. Ahora, esto traducido a algo cotidiano que nos pase en la vida normal, ¿dónde, en qué situación le podemos aplicar? Perfecto, la opción B, ¿no? Claro, quien por algún motivo está fuera de control o perdió la razón, por ejemplo, cuando un perro tiene rabia, de forma metafórica podemos decirle, claro, el perro cuando tiene rabia pues pierde la razón por la enfermedad, entonces es lo mismo en una persona cuando por alguna acción, algún motivo, alguna circunstancia, este llega a perder la razón, pues puede dañar inclusive a la propia familia, a los propios amigos, a los propios seres queridos. Opción correcta, literal. B. ¿Sí? Cuando nos den refranes siempre busquemos el significado del refrán. Y claro, relacionándolo también a las partes que el refrán que está constituido como tal. Ya, hasta aquí, bueno, los refranes son muy fáciles, ¿no? Por lo general son fáciles de identificar. Solo hay algunos que son un poquito desconocidos, pero es cuestión solo de conocer, o sea, de irlos viendo y ahí armándole la relación como tal. Ahora vamos a ver un ejercicio de conclusión lógica. ¿Cómo funcionan estos ejercicios de conclusión lógica? Nos van a dar premisas, ¿de acuerdo? Estas premisas son oraciones, las cuales encierran una verdad. Si ahí en la oración nos dice el ratón es acuático, pues esa es la realidad de esa oración. Es decir, las premisas nosotros no las tenemos que contradecir usando nuestra experiencia. ¿Sí? Eso que nos quede bien claro. Si la oración me dice el ratón es un animal acuático, pues esa es la verdad de esa premisa y de ahí tenemos que sacar la conclusión. No nos tenemos que basar, por lo tanto, en nuestra razón. Es el principal error que se suele cometer cuando se hacen ejercicios de conclusión lógica. Primera, podemos llamarle primer consejo, que lo que esté escrito en el refrán se convierte en una realidad en ese momento. La conclusión lógica en este caso nos dice lo siguiente. Pablo necesita un mejor trabajo. ¿De acuerdo? Significa primero, si dice necesita un mejor trabajo, quiere decir que esta persona tiene o no tiene trabajo. Pablo, ¿tiene o no tiene trabajo? Veamos qué nos dicen. No tiene trabajo.
No, sí tiene Sí trabajo. tiene trabajo, ¿sí? Porque si diría, si es que no tuviera, sería la oración se armara de la siguiente forma. Pablo necesita un trabajo. Pero aquí dice necesita un mejor trabajo. Quiere decir que sí tiene trabajo, pero tal vez es mal, pero tiene, ¿de acuerdo? Ahora, nos dice lo siguiente, ya vamos ahí. Nos dice, Pablo ha recibido una invitación telefónica para una entrevista de trabajo en una agencia de noticias. Él quiere el mejor trabajo y ha recibido una invitación telefónica para asistir a una entrevista. Luego nos dice, el trabajo que han ofrecido a Pablo por teléfono, claro, porque le hicieron una invitación telefónica, cumple con sus expectativas profesionales y de salario. Es decir, para esta oferta que le han hecho, pues cumple todas las expectativas que este hombre puede querer. Ahora sí, podemos llamarle de este caso, ¿qué conclusión nosotros podemos extraer? ¿Que Pablo buscará algo mejor porque siempre hay que mejorar? No, en ningún rato dice que él es ambicioso y quiere más y más y más. La B nos dice, Pablo llamará a la agencia y pedirá un mejor salario. No, ¿por qué? Porque aquí dice que cumple con sus expectativas salariales. Entonces, descarto. La C me dice, Pablo irá a la entrevista porque le interesa el trabajo. Sí, claro, porque en esta llamada telefónica que le hicieron, la persona le ofreció muchas cosas, tanto salariales como profesionales, que cumplen sus expectativas. Entonces, sí, él le interesa ese trabajo. Y la opción D nos dice, Pablo irá a la entrevista porque no tiene trabajo, no, porque eso ya lo señalamos en la primera parte. Él quiere un mejor trabajo, pero significa que sí tiene un trabajo, entonces aquí estaría una idea falsa, una idea errónea, descartamos y opción correcta, entonces literal C. Vamos a ver cómo nos va en la 28. Nos dice lo siguiente. Santiago es padre de familia. Santiago lleva a sus hijos a la escuela. Hasta aquí, ¿no? A ver, tenemos un personaje, Santiago, él es padre de familia y este padre de familia lleva a sus hijos a la escuela. En la entrada de la escuela hay más padres de familia igual que él. Algunos, aquí está la clave, ¿no? Algunos de los padres de familia que están en la entrada de la escuela llevan a sus hijos de la mano. ¿Qué podemos sacar en base a esto que nos está diciendo este caso? Sabemos de un personaje que se llama Santiago, él es padre de familia, lleva a sus hijos a la escuela. En la entrada hay más padres de familia igual que él y algunos de los que están, de los padres que están ahí, pues tienen algunos a sus hijos llevándolos de la mano. ¿Qué podemos nosotros sacar de esto? Que todos los niños están con sus todos los niños están con sus padres en la entrada de la escuela. No podemos darlo por seguro esto porque nos dice todos. Hay que tener siempre cuidado con la palabra todos, nada o algunos, ¿sí? Porque marca por ejemplo, cuando usamos la palabra todos, quiere decir que, o sea, no hay excepción. Absolutamente todos están ahí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hay ahí un conserje, tal vez un hermano que esté llevando al niño a la escuela, un profesor? El ejercicio no nos da mayor información. Por lo tanto, no podemos decir que todos los niños están ahí con sus padres, todos sin excepción. Descartamos por ello. La B nos dice, todos los padres de familia llevan a sus hijos a la escuela, lo mismo, ¿no? No podemos decir que todos los padres de familia estén con sus hijos, que todos los lleven. Puede que sí, puede que no. No hay una verdad absoluta que nos dice. Aquí solo nos dice que Santiago lleva a su hijo a la escuela y ahí también hay más padres de familia. Pero no nos está diciendo en ningún momento en las premisas que todos los niños están con sus padres. Por eso podemos descartar la opción B. La opción C nos dice, algunos niños están acompañados de sus padres en la entrada de la escuela. Esta sí sería la más lógica, la más creíble. ¿Por qué? Porque aquí nos dice, no, algunos de los padres de familia están ahí. Uno de ellos, por ejemplo, es Santiago. En la entrada hay más padres de familia. Entonces sí, algunos niños pueden estar acompañados de sus padres. Y la opción D nos dice, todos los adultos que están en la entrada de la escuela son padres de familia. Lo mismo, podemos descartar porque esa verdad que vemos aquí en ningún momento nos la señalan en las premisas y por lo tanto no podemos decir que eso es cierto. Opción correcta entonces, literal C.
es la que más se ajusta, ¿no? Es la que más, podemos decir que es la que más, una conclusión que más podríamos aceptarla de acuerdo a la información que nos está dando las premisas. ¿Y por qué también la podemos descartar las otras opciones? Porque en todas las otras opciones utiliza la palabra todos. Mientras que miren cómo en las premisas no hay la palabra todos, hay la palabra algunos. Y ahí en esta palabrita estaba la clave de la respuesta. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Si aquí, por ejemplo, nos dijera lo siguiente, todos los padres de familia están en la entrada de la escuela, ahí sí, ya la realidad cambia y ahí ya sería otra la respuesta correcta. Pero como no dice todos, dice algunos, por eso la respuesta era el literal C. ¿De acuerdo? Vamos ahora sí, con eso terminamos un poquito de conclusión lógica. Y vamos a la parte de, les pueden tomar también ciertas adivinanzas, ¿no? Puede que sí, puede que no. Pero en sí, estos ejercicios lo que tratan es un poquito de ver la parte lógica del pensamiento. Entonces, cuestión únicamente de adivinar. Claro, pero aplicando o viendo la oración que nos está dando. Nos dice, vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en ala mía. Tenemos entonces un ser, ¿no es cierto?, que no tiene plumas primero, podemos descartar entonces al búho. Vuela también, descartamos entonces al lémur y el mapache, y claro, el único animal que duerme de día, vuela de noche y no tiene plumas sería el murciélago. Y por último tenemos la siguiente, nos dice, ¿cuál de las siguientes palabras está escrita sin faltas de ortografía? En este caso, les van a tomar, les pueden tomar también esto, ¿no? La parte de ortografía. En sí aquí, no sirve mucho, les comento, no sirve mucho decirles las reglas ortográficas. Porque si nos damos cuenta, nosotros cuando escribimos no decimos, uso B labial porque la regla ortográfica me dice que luego de la M la P se va. No, nosotros no decimos eso, simplemente sabemos que se escribe con B labial porque en algún momento lo vimos, en algún momento lo leímos en todos nuestros, ¿cuántos años estudiamos el colegio? Creo que son como, ¿qué? 18 años de nuestra vida estudiando. De cierta forma, aprendimos a escribir, cuando éramos chiquitos también nos enseñaban. Entonces, ¿qué nos sirve a nosotros para aprender ortografía? Simplemente la lectura, ¿sí? Cuando nosotros leemos, vemos la palabra y se nos queda en la mente. Leer entonces nos ayuda con la ortografía, ¿de acuerdo? Aquí todas las palabras, o más bien dicho, ahí nos dice cuál de las siguientes palabras está escrita sin faltas de ortografía. Aquí todas las palabras se escribían con C. ¿Cómo era entonces la palabra admiración? Era de esta forma, admiración con C. Lo mismo, aclaración. Acá lo mismo, conmoción. Y pues claro, la única palabra que estaba escrita de forma correcta, porque todas estas teníamos que escribirlas con C y no con S, era el literal C, confesión. Es la única que está escrita de forma correcta. ¿Ya? Perfecto. Ya, ese era el simulador, pues, que teníamos planificado para el día de hoy. Como nos sobra un poquito de tiempito, vamos a hacer lo siguiente. Sí, vamos a practicar un poco la parte de los sinónimos, ¿sí? Con ejercicios sumamente sencillos. Les voy, por favor, en este momento me dan un ratito y les comparto un enlace para que resuelvan un ejercicio corto, no de sinónimos. Ya listo, vamos a hacer un EducaPlay, ¿de acuerdo? Ahí les coloqué en el chat
un enlace, solo tienen que aplastarlo y les va a aparecer 20 ejercicios de sinónimos y antónimos. Vamos a tener unos 5 minutos, porque no son tan difíciles, ¿no? 5 minutos para resolverlo, luego resolvemos en clase y con esa actividad terminaríamos por el día de hoy. Ya, por favor, se conectan a la actividad, 5 minutos para que la resuelvan y luego vemos en clase con todas las respuestas, ¿sí? Ya listo, ok, revisemos. A ver, ustedes como ya respondieron, si se dieron cuenta, si respondemos de forma equivocada, pues el sapito se va ahogando. Entonces vamos a ir tratando de que eso no pase. A ver, me dan un ratito. Ya. A ver, ¿cuál es el sinónimo de flexible entonces? ¿Será liviano, blando o elástico? Flexible, algo que pues se Elástico. puede estirar, ¿no es cierto? Exacto. Algo que es elástico. Perfecto, vamos al siguiente. Sinónimo de espacioso. Pues que es Algo claro, extenso. tiene espacio tanto en lo largo como en lo ancho, entonces ya, el sinónimo de bacteria, una bacteria es igual que un Microorganismo. microorganismo. Ya. ¿Cuál será el sinónimo de guerrear? Guerrear sería como pelear o Batallar. Perfecto, vamos al siguiente. Sinónimo de telescopio, si el telescopio nos ayuda a ver objetos a gran distancia, pues un Un sinónimo anteojo. sería anteojo. Perfecto. Sinónimo de invento, de algo nuevo, sería Descubrimiento. Descubrimiento. exacto. Sinónimo de distribuir, pues tiene que ver con repartir. Exacto. Sinónimo de comida, Alimento. alimento. Un sinónimo de consensúa. Consensúa viene de la palabra consenso. ¿Qué es un consenso? Acuerdo. Un acuerdo. Sinónimo de ostenta. Ostenta se le dice a una persona que es muy presumida, muestra mucho hacia los demás. Algo que se exhibe. Alguien que se exhibe. Ajá. Sinónimo de trivial. ¿Qué significaba trivial? ¿Se acuerdan? Algo que no tiene Insustancial. importancia. Exacto, algo que es insustancial, que no tiene importancia. Ya, vamos con el siguiente. Miren, aquí dice antónimo de peculiar. Si peculiar es algo muy específico de la persona, algo que le distingue del resto, el opuesto será algo común, o en otras palabras, algo Corriente. Algo corriente. corriente. El antónimo de corroborar, ¿cuál será? Puedes decir lo contrario, es decir, desmentir. Desmentir. ¿Ya? Antónimo de avenencia. Avenencia sí quiere decir un acuerdo, una conciliación, un convenio. Lo opuesto será entonces Desacuerdo. un desacuerdo. Antónimo de vigencia, algo que está en ese momento actual. O lo opuesto Caducido. será algo caduco, algo antiguo, algo que ya pasó. Antónimo de difuso. Si difuso es algo que no es claro. Claro, exacto, la palabra clave. Ya, el antónimo de completo, algo incompleto o Acabado. parcial. El antónimo de escuálido, escuálido es alguien muy flaquito, sin fuerza. Lo opuesto será gordo, muy bien. El antónimo de infectar, antónimo será Sanar. sanar, muy bien. Y finalmente el antónimo de inocencia será la culpa, ¿verdad? Y miren cómo súper fácil, ¿no? Eso sería todo, chicos. Les agradezco por haberse conectado el día de hoy y nos veríamos, no sé si la otra semana, pero ya nos veríamos en clases posteriores, ¿no? Que tengan una linda noche y un resto de semana. Gracias. Gracias igualmente. Gracias igualmente.